A un grupo le puede venir un régimen de los les puede venir un ejercicio del régimen 43 y 173 y a otro grupo un régimen de los artículos 72, ¿sí? 19 y 172, ¿verdad? Artículo 19 y 172 a un grupo y 43 y 173 a otro grupo. Entonces, por eso también es importante ver, pues, qué diferencias tiene entre un régimen y un otro régimen, ¿verdad? Entonces, para empezar, este es de los artículos 43 y 173. Cuando nos dice así, ¿sí? Cuando nos dice así, entonces recordemos de que significa que el impuesto se paga de forma mensual. Cada mes se paga el ISR. No es como el régimen anterior, que se establece la ganancia del año y ya cuando tenemos la ganancia del año, se le aplica el porcentaje de ISR que es 25%. En este no. En este el ISR se paga mensual, cada mes, sobre las ventas. Y se paga, pues, si las ventas son menores a 30,000, se paga el 5%. Y las que son mayores a 30,000, lo que se pase de 30,000, paga el 7%. ¿Sí? Entonces, esas son cualidades y características. Y otro también es el tiempo que dura el ejercicio. Entonces, acá decía, bueno, que es el artículo 43 y 173. Lo demás es lo mismo. Tenemos que hacer el costo de producción, el estado de resultados. Aquí ya no nos pide que calculemos el impuesto, solo nos pide que calculemos la reserva legal, el balance, las partidas de cierre y el, el tiempo del ejercicio, que dice del 1 de enero al 31 de diciembre del presente año. Del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué significa? Que es un año completo. Entonces, hasta cierto punto, pues es más sencillo el ejercicio. Porque acá, pues solo hay que seguir el procedimiento de los ajustes, ¿verdad? Solo hay que seguir el procedimiento que se les dijo para hacer los ajustes. Y lo demás, pues no hay ningún problema. Y hay otras cosas que vamos a ir aprendiendo el día de hoy también. Muy bien, entonces clasifiquemos las cuentas. ¿Sí? Clasifiquemos las cuentas. Le vamos a poner un chequecito a todas las cuentas que sean de deudor. Y le vamos a poner pues una X a todas las cuentas que sean acreedoras. Y recordando pues cuáles son deudoras y cuáles son acreedoras, dice que todas las cuentas de activo y pérdida o gasto, ¿verdad? Activo, pérdida o gasto van a ser deudoras. Y todas las cuentas de pasivo y de ingreso, todas van a ser acreedoras. ¿Sí? Entonces, bienes y derechos, que son los activos, y todo lo que a la empresa le genere un gasto. Un gasto, todo eso va a ser deudor. Y todas aquellas cuentas que sean obligación, porque los pasivos son obligaciones, deudas y todos los ingresos, acreedor. Entonces empecemos. Deudor, caja chica deudor, bancos deudor, inmuebles deudor, maquinaria deudor, mobiliario y equipo deudor, gastos de organización deudor, marcas y patentes deudor, materia prima deudor, productos en proceso deudor, productos terminados deudor, compras de materia prima deudor, deudores comerciales deudor, capital social no, mano de obra directa deudor. Si alguien tiene alguna duda de una cuenta que no sepa
y diga, pero yo no entiendo por qué es deudor, no me cabe en la cabeza por qué es deudor, entonces dígalo, ¿verdad? Y yo se lo puedo explicar, se lo puedo explicar. Vamos a continuar. Bueno, mano de obra directa. 15-16. Mano de obra indirecta, deudor, sueldo de administración deudor, sueldo de vendedores deudor, las bonificaciones todas deudoras, las cuotas patronales deudor, todas también, cuotas patronales, materia prima en aduana deudor, ventas, ese es acreedor, IVA acreedor también, depreciaciones acumuladas también es acreedor, devoluciones y rebajas sobre compras es acreedor, luego cuenta 31, gastos sobre compras, deudor, estimación para cuentas incobrables no, devoluciones y rebajas sobre ventas, deudor, prestaciones laborales, las prestaciones laborales son deudor, acreedores es acreedor, reparación y mantenimiento deudor, impuestos sobre la renta deudor, hipotecas a largo plazo acreedor, impuesto único sobre inmuebles deudor, reserva legal es acreedor, alquileres cobrados acreedor, intereses gasto deudor, ISR retenido por pagar acreedor y ISR retenido por acreditar sobre ventas deudor. Entonces este es acreedor, 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 esta también, esta también, esta también, esta también, todas estas. Y ahí está clasificado las cuentas, ¿sí? Ahí ya están clasificadas las cuentas. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? En las primeras dos columnas. O si se los piden en una hoja de 2 columnas, pues ustedes compran, o en un cuadernillo de 2 columnas, ¿verdad? Ustedes pasan todas las cuentas y las que son de deudor en la primera columna y las que son de acreedor en la segunda columna. Ahí estamos. Eso sería, digamos, el primer paso. ¿Alguna duda con eso? No, profe. Muy bien. Entonces, terminando esto, ahora seguimos con los ajustes. Entonces, aquí hay algunas cositas que explicar que muchas veces, pues, tal vez no las explican, pero se nos olvida, ¿verdad? Entonces, es bueno volverlo a repetir para que nos recordemos, ah, sí, esto era así. O quizá a lo mejor también puede ser de que no, digamos que, bueno, puede ser, ¿verdad? De que cuando estaban explicando no estuve en la clase, no le puse atención o alguna otra situación, ¿verdad? Pero, como les digo, lo importante es aprender, querer aprender, tener el deseo de aprender. Entonces leemos, bueno, ¿qué es lo que dice nuestro ajuste? Dice, calcule y contabilice las depreciaciones y amortizaciones, debiendo considerar que a la maquinaria se le aplicará el sistema de unidades producidas. Ah, aquí ya viene otro sistema, otra forma de hacer depreciaciones, ¿sí? Esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque dice que a la maquinaria se le va a aplicar el sistema de unidades producidas. No dice que se le va a aplicar el porcentaje. Entonces eso es algo nuevo que probablemente ya sea que no lo sepamos o como les digo se nos haya olvidado o tal vez pues también ya lo sepamos, pero siempre es bueno repasarlo. Entonces, a la maquinaria el sistema de unidades producidas y a los demás activos los porcentajes máximos legales.
Luego dice, del inmueble la fábrica ocupa 2/5 partes, la sala de ventas 7/20 partes y las oficinas el resto. Que también vamos a ver qué significa esas 2/5 partes y qué significa las 120 partes y las oficinas el resto. Y eso, como diría alguien por ahí, ¿y eso con qué se come? ¿Y eso cómo lo saco? Pero ahí no dice cuánto es de oficina. Entonces ahí vamos a verlo. Ponga mucha atención cómo lo vamos a hacer. Seguimos leyendo. A la maquinaria se le estima un valor de desecho de 1000, eso es importante. Una vida útil de producción de 362.800 camisas, también es importante. Habiendo fabricado para el presente ejercicio 68.450, al mobiliario de equipo se le estima un valor residual de 500, correspondiente a este último para la sala de ventas un 48%, a las oficinas un 32% y a las fábricas el resto. Y también que abonemos las cuentas 28 y 29. Ahí está. Bueno, ahora entonces saquemos las depreciaciones. Acá también algo muy importante es de que no siempre tenemos que seguir un patrón de decir, bueno, ¿y con cuál empiezo? ¿Y cuál sigue? Entonces, no necesariamente, como les digo, tenemos que seguir un patrón de decir, bueno, se empieza con este y así lo tengo que empezar. No, sino que yo puedo decidir con que estén las cuentas que tenemos que depreciar, pues no hay ningún problema. Si yo coloco primero la maquinaria o si coloco primero el mobiliario y equipo o si primero el edificio, pues no hay ninguna alteración. Es decir, de que yo puedo decidir con cuál empiezo, ¿verdad? Al menos yo, en lo personal, siempre empiezo viendo el balance de saldos. Y la primera cuenta que yo encuentre, esa es la que voy a depreciar. Entonces, por ejemplo, vengo acá, tengo caja chica, bancos, inmuebles. Aquí encontré la primera, inmuebles. Entonces voy a venir yo, ¿sí? Y voy a trabajar con la cuenta inmuebles, ¿sí? Voy a trabajar con la cuenta inmuebles. ¿Sí? Voy a trabajar con la cuenta inmuebles. ¿Cuánto tiene inmuebles? Aquí dice 640.800. Para empezar, entonces busco la cuenta y la cantidad, 640.800. 640.800. Y lo voy a anotar por acá, 640.800. Esa es la cantidad del inmueble. Pero cuando la cuenta se llama inmuebles, esto es algo muy importante, inmuebles. Cuando la cuenta se llama inmuebles, 640.800. Cuando la cuenta se llama inmuebles, el 30% de ese valor corresponde al terreno y el 70% de esa cantidad corresponde al edificio. Y recuerden que un terreno no se deprecia, no pierde su valor. En cambio, el edificio sí, ¿verdad? Por ejemplo, que hay que darle mantenimiento, que se cayó un pedazo, que se golpeó, que ya no, la pintura ya no se ve bien, que se cayó un pedazo de bloque, que se hizo un agujero, etcétera, etcétera, que se levantó el piso, etcétera. Entonces, lo que sí se deprecia es el edificio.
Entonces yo tengo que sacarle el 70% a los inmuebles, porque solo esa cantidad voy a depreciar. Entonces son 640.800 por el 70%. Entonces son 448.560. Lo voy a ampliar un poquito más para que podamos observar, ¿sí? Para que podamos observar, porque si no, no vamos a ver bien. Muy bien, ahí está. Ya lo amplié un poquito más. Lo voy a ampliar otro poquito. Ahora sí. Ahí está. Ahora ya se ve más. Ya se ve más esta parte. Ahora, ahí estamos. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los inmuebles está dividido en el terreno y el edificio. ¿Qué me interesa a mí? El edificio. ¿Cuánto vale el edificio? El 70% del inmueble. ¿Cuánto es eso? 448.560. Ahora entonces, sobre esta cantidad es lo que yo tengo que depreciar. Y como lo mencioné la vez pasada, normalmente el edificio no tiene valor de desecho. Y también no lo decía acá. ¿Sí? No lo decía acá. El edificio no tiene valor de desecho. Entonces no hay que restarle nada. Lo único es de que hay que aplicarle el 5%, ¿verdad? Entonces solo le aplicamos el porcentaje de depreciación, que sería 448.560 por el 5%, que es la depreciación de un edificio. ¿Cuánto nos da eso? 22.428. Entonces, esa es la depreciación que tenemos que distribuir en fábrica, ventas y oficinas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que distribuir. 22.428. Aquí está, 22.428. Pero ahora, ¿cómo lo distribuimos? Si dice que a la fábrica le toca 2/5 partes. A la sala de ventas 7/20 partes y a las oficinas el resto. Se puede hacer de dos formas. ¿Sí? Que ahorita vamos a ver cuáles son esas dos formas. Por ejemplo, la primera dice que la fábrica ocupa 2/5 partes. ¿Cuánto es eso? Si yo 2 lo divido dentro de 5, me da 0.4. Ese 0.4 es igual, lo multiplico por 100. 0.4 por 100 es el 40%. ¿Sí? Ahí no nos tenemos que hacer bolas. ¿Sí? Simplemente 2/5 partes, 2 dividido 5, y lo que me dé lo multiplico por 100 y eso se convierte en un porcentaje. ¿Qué quiere decir? De que la fábrica es el 40%. Ahora vamos con la sala de ventas. Porque aquí dice, la sala de ventas ocupa 7/20 partes. Y si yo 7 lo divido dentro de 20, eso me da 0.35. Por 100, eso es igual al 35%. Entonces, la fábrica es el 40%, las oficinas el 35%.
Perdón, la sala de ventas el 35% y las oficinas el resto. ¿Y ahora cómo hago para saber cuánto es el resto? Estamos hablando de un 100%. La fábrica ocupa el 40%, la sala de ventas el 35%. 100 menos 40 menos 35, entonces el resto es 25%. Y ya está. Fácil. ¿Qué sigue entonces ahora? La cantidad a distribuir por el 40%. La cantidad a distribuir por el 35%. La cantidad a distribuir por el 25%. Y ahí ya está distribuido entonces. Ahí ya está distribuido. Al primero le tocaría 9.871, ¿sí? Punto 20, al otro 7.849.80 y al otro 5.607. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Pues buscamos un porcentaje que solo dividimos el número, la fracción que ahí nos dice. 2/5, dividimos 2/5 y ahí nos va a dar un porcentaje. 7/20, 7 dividido 20 y nos va a dar un porcentaje. Y la diferencia, ¿verdad? Va a ser la diferencia que falte para el 100%. ¿Cuál es la otra forma? Que es exactamente lo mismo. La cantidad a distribuir por 2/5. Lo aplico así como aparece ahí. La cantidad a distribuir por 2/5. Está lo mismo. La cantidad a distribuir por 7/20. ¿Y ahora cómo hago para saber cuál es el resto? La cantidad a distribuir menos la cantidad de fábrica menos la cantidad de oficinas y ya me salió el resto. 5.607 y ya está. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de las dos formas es más fácil o más entendible? ¿Trabajar por porcentajes o trabajar con con las fracciones que nos menciona ahí? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál se les hace más fácil? ¿Convertirlo a porcentaje o aplicar las fracciones? Yo lo siento más fácil con porcentajes. Ujú. Si nos dan el porcentaje es fácil, ¿verdad? Pero el problema es como nos están dando una fracción y eso es lo que nos confunde, ¿verdad? Eso es lo que nos confunde. Y eso es el objetivo, digamos, del, del autor, de que usted piense, ¿verdad? Porque a veces nos enseñan de una manera, pero nos viene de otra. Profe, pero así no nos enseñó usted. Usted nos enseñó con porcentajes. Y viene el profe y le dice, pero es que es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, pero a veces no nos explica por qué es lo mismo. Entonces, ahorita yo les estoy explicando por qué es lo mismo, ¿verdad? Porque esta fracción en sí es un porcentaje, ¿verdad? Solo que como no nos explican, entonces nosotros ya venimos y se nos complica, ¿verdad? En cambio, para el mobiliario y equipo sí está fácil porque ahí nos dice el porcentaje, ¿verdad? 48, 32, ahí nos dice. Pero cuando nos da por fracciones, ahí tendemos a que nos confunda un poco. Pero, como les acabo de explicar, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, hay que dividir la fracción y obtenemos un porcentaje. Y ya está. Ahí no hay mayor complicación. Muy bien, ahora pasemos acá. Ya tenemos entonces el inmueble, ¿verdad? Ya le sacamos la depreciación
por un año, porque recordemos que en este caso, ¿verdad? No se va a dividir dentro de 12, ni se va a multiplicar por alguna cantidad de meses, porque el ejercicio es completo. Entonces, lo que nos dé del porcentaje, ahí estamos. Lo que nos dé del porcentaje, ahí estamos. Entonces, después del inmueble sigue la maquinaria y tiene 545.200. 545.200. Y para eso lo vamos a hacer. Bueno, no lo tengo por aquí. Lo vamos a hacer aquí entonces. Ahí está. Muy bien. ¿Cuánto tiene entonces la maquinaria? 545.200. Como en este caso nos está diciendo que a la maquinaria se le va a aplicar el sistema de unidades producidas. Entonces, primero le vamos a restar, antes de aplicar el método, le vamos a restar el valor de desecho, ¿sí? El valor de desecho. Y nos decía acá que a la maquinaria se le estima un valor de desecho de 1000 quetzales. Bueno, entonces 1000. Entonces se lo restamos, 545.200 menos 1000 quetzales, entonces 544.200. Ahí está. Ahora sí, entonces le vamos a aplicar el método de unidades producidas. Una vez que ya le quitamos el valor de desecho, ¿sí? Una vez que ya le quitamos el valor de desecho, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a dividir. ¿Sí? Lo vamos a dividir. Solo permítame. Bueno, no sé qué pasa, pero... Entonces lo vamos a dividir dentro de la vida útil. Muy bien, lo vamos a dividir dentro de la vida útil. ¿Cuántas unidades de vida útil tiene? Dice, y una vida útil de producción de 362.800. Ahí está. Entonces vamos a dividir 544.200 dividido 362.800. Es decir, la vida útil es la cantidad de producción que nos garantiza la fábrica que nos vendió la maquinaria que va a producir esa máquina. Por ejemplo, yo compro una máquina de block y me van a decir, mira, nosotros le garantizamos que esta máquina va a producir 100 millones de block, ¿verdad? Eso es lo que nosotros le garantizamos. Si se arruina antes, entonces nosotros se la arreglamos. Pero una vez de que ya pasó la vida útil, bueno, entonces ahí ya no entra como que la garantía. Prácticamente es como la garantía, es como cuando usted compra una moto o un televisor y le dicen, le damos 2 años de garantía. Entonces, si antes de los 2 años falla, usted puede ir, lo puede llevar para que se lo arreglen. Una vez pasando la garantía, pues ya no se hacen cargo. Es algo similar a esto. Entonces, la vida útil, ¿verdad? Es esa cantidad de unidades que va a producir. Entonces, lo que cuesta, primero le quitamos el valor de desecho. Luego, la cantidad que nos quedó, que es lo que cuesta la maquinaria, lo dividimos dentro de la vida útil. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Como estamos hablando de pantalones, si no estoy mal, fábrica de... Vamos a ver de qué es, dice.
fábrica de blusas La Elegancia, dice. Y aquí dice de camisas, así son camisas. Entonces nos está diciendo de que la maquinaria va a producir 362.800 camisas. ¿Eso qué quiere decir? Este 1.5, ¿qué quiere decir? Que es la depreciación por cada camisa que produce. Produce una camisa, pierde su valor 1.50. Produjo 2 camisas, pierde su valor 3 quetzales. Se produjo 3 camisas, pierde su valor de 4.50. Y así va incrementando. Entonces ahora lo multiplicamos por las unidades producidas. Entonces, ¿cuántas unidades produjo en el ejercicio? Dice, habiendo fabricado en el presente ejercicio 68.450. La depreciación por cada camisa por las unidades que produjo en el año. Entonces, esto sería la depreciación de maquinaria. Entonces, así se hace este método de vida útil, ¿sí? De vida útil. Entonces, tenemos una depreciación de maquinaria de 102.675. Y aquí está, 102.675. Que aquí lo tenía, ¿verdad? Solo que aquí lo tenía con una fórmula, 102.675, que acá nos volvió a dar la misma cantidad, 102.675. Este sería entonces el procedimiento, y esto es algo nuevo, ¿verdad? Por eso me tomé el tiempo para podérselos explicar por qué y cómo sale esta cantidad. ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Gracias. Muy bien, entonces ahora solo nos queda la depreciación del equipo de computación. ¿Cuánto tiene equipo de computación? 60.000. Muy bien, entonces venimos nosotros y acá lo tengo. Lo primero que hacemos, tenemos mobiliario de equipo 60.000. Lo que vamos a hacer es restarle el valor de desecho, ¿sí? Restarle el valor de desecho. Y acá decía que tenía un valor de desecho, el mobiliario de equipo de 500 quetzales. Entonces 60.000 menos 500 nos quedan 59.500. Ahí está, 59.500. A esa cantidad le aplicamos el porcentaje. ¿Cuánto era el porcentaje de depreciación del mobiliario de equipo? Es el 20%. Entonces 59.500 por el 20%, eso nos da ahorita lo vamos a hacer, 59.500 por 60.000 menos 500, 59.500 por el 20% nos da 11.900. Esos 11.900 de depreciación del mobiliario y equipo lo tenemos que dividir en fábrica, oficina y sala de ventas. Y aquí nos dice, porque también nos da el porcentaje, ¿verdad? Dice que para la sala de ventas es un 48%, entonces 11.900 por el 48%, 5.712. A las oficinas el 32%,
11.900 por el 32%, 3.808. Y la fábrica el resto. Pero ¿cuánto es el resto? ¿Verdad? Lo que tenemos que hacer es sencillo. Siempre partimos del 100% menos 48% que es la sala de ventas y menos 32% que es de las oficinas. ¿Cuál es el resto? 20%. ¿Verdad? Entonces, a la fábrica los 11.900 por el 20%. Y eso nos da 2.380. Y ahora pues ya está distribuido, ¿verdad? Ya está distribuido la depreciación del mobiliario de equipo en sala de ventas, en oficina y en fábrica. Miramos si tenemos alguna otra depreciación. Después del mobiliario de equipo siguen gastos de organización y marcas y patentes. Gastos de organización y marcas y patentes. Entonces, para los gastos de organización, ¿cuánto tiene? 24.800. Recuerden que las amortizaciones no tienen valor de desecho, entonces solo se aplica el porcentaje. Entonces, gastos de organización es el 20%. 4.960. ¿Qué más? Marcas y patentes. Marcas y patentes también se amortiza. ¿Cuánto tiene? 12.520. Y también es por el 20%. Entonces le aplicamos el 20% y nos da 2.504. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? 4.960. Esto con esto. Y 2.504. 2.504. ¿Sí? 2.504. Ahí está. Las amortizaciones. Y luego, pues, solo se describe cada uno. Depreciación de edificios fábrica, depreciación de edificios de administración, depreciación de edificios sala de ventas, con la cantidad que nos había dado. La depreciación de la maquinaria con la cantidad que nos dio. Y luego depreciación mobiliario de equipo de fábrica, depreciación mobiliario de equipo de oficina, depreciación mobiliario de equipo sala de ventas. Cada uno con su cantidad. Y luego ahí mismo dice, ¿verdad? Abone las cuentas 28 y 29. Entonces, depreciaciones acumuladas y amortizaciones acumuladas. Entonces, sumamos todas las depreciaciones y ese total lo anotamos en las depreciaciones acumuladas. Sumamos las amortizaciones, que son 2, de gastos de organización y marcas y patentes. Sumamos las 2 y las anotamos en amortizaciones acumuladas. Y ahí está, nada más. Ahí está, nada más. Y así se haría entonces la primera partida. Recuerden que la primera partida, la de depreciaciones, pues es una de las más complicadas, ¿verdad? No más complicadas, sino un poquito de las más tardadas, ¿sí? Un poquito de las más tardadas, porque pues lleva un poquito de tiempo precisamente porque hay que aplicar los porcentajes y pues hay que hacer las distribuciones, ¿verdad? Para tener un mejor orden. ¿Cuál es la depreciación de la fábrica? ¿Cuál es la depreciación de la administración? ¿Y cuál es la de sala de ventas? Para saber en dónde están distribuidos los gastos. Bueno, ¿dónde gastamos más? ¿En el área de fábrica? ¿En el área de administración? ¿O en el área de ventas? ¿Verdad? Entonces, por eso es que todo está dividido para que nosotros podamos tener pues un mejor control de los gastos.
Entonces ahí termina la primera partida. Ahora vamos con la partida número 2, donde dice se debe el IUCI del cuarto trimestre. Entonces, ahorita lo vamos a hacer. Antes de pasar a esa partida, se me olvidaba algo. Algo que también nos puede ayudar, que es algo que yo me di cuenta también. Aquí dice que es su segundo ejercicio contable. Es el segundo ejercicio contable. Es el segundo. Lo malo es de que aquí no tiene las depreciaciones acumuladas separadas, sino que están todas juntas. Ahí está la de edificios, ahí está la de mobiliario y equipo, ahí está la de maquinaria, ahí está todo junto, ¿verdad? En las depreciaciones acumuladas. Entonces, cuando está separado y es el segundo ejercicio, podemos comparar lo que nos dio en el segundo ejercicio con lo que nos dio en el primero. Y normalmente pues es lo mismo, ¿sí? Normalmente es lo mismo. Entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta si hicimos bien el ajuste o no, ¿sí? Entonces acá no podemos ver si lo hicimos bien o no porque no coincide la cantidad. Por ejemplo aquí, depreciaciones acumuladas 137.003. Pero aquí tenemos en depreciaciones acumuladas 143.168. Entonces tenemos más, ¿verdad? Entonces no podemos ver si coinciden las cantidades. Cuando las depreciaciones acumuladas están separadas, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí nos podemos dar cuenta si son iguales la del primer ejercicio, que es lo que está acá acumulado, con la del segundo ejercicio, que es el que hicimos acá, ¿verdad? Entonces, acá no, pues no podemos observar esa parte. Ahora vamos a calcular el IUCI, ¿verdad? Por eso se llama impuesto único sobre inmuebles. ¿Sobre qué cantidad la vamos a calcular? Sobre el inmueble. ¿Cuánto tiene el inmueble? 640.800. Entonces, venimos nosotros y vamos a hacer el siguiente cálculo. Para eso, entonces vamos a anotar la cantidad del inmueble que tiene 640.800. Eso se multiplica por el 9 por millar. ¿Sí? 9 por millar. Ese es el porcentaje que se paga del IUCI. 9 por millar. 9 quetzales por cada 1000. Entonces lo vamos a multiplicar por 0.009. Así lo vamos a multiplicar. Y eso nos va a dar 5.767.20. Eso sería el IUCI de un año. ¿Sí? El 9 por millar es en el año. Entonces, como el IUCI se paga trimestralmente, por eso es de que acá nos dice se debe el IUCI del cuarto trimestre. ¿Sí? Se debe el IUCI del cuarto trimestre. Entonces, la cantidad del año lo vamos a dividir dentro de 4, porque son 4 trimestres en el año. Y como se debe 1, entonces lo dividimos dentro de 4. Por cada trimestre es 1441.80. Y eso es lo que tenemos acá, o colocamos acá. Impuesto único sobre inmuebles. Y como dice, se debe, entonces solo lo registramos. Impuesto único sobre inmuebles A y IUCI por pagar con 1441.80. Y ahí está. Así sacamos el del cuarto trimestre. No sé si hubiera alguna duda con respecto a cómo
Si tenían alguna duda de cómo se calculaba y si quedó claro ahora cómo se calcula. ¿O por qué lo De mi multiplican? parte, no hay dudas. Muy bien. O si no saben de dónde salió el 0.009. Como yo les dije, es el 9 por millar, o sea, 9 quetzales por cada 1000. Entonces el 9 se divide dentro de 1000 y así nos sale el 0.009. De ahí sale, ¿sí? Solo para que lo tomen en cuenta. Luego dice los alquileres que se indican en la cuenta 43 se cobraron el 1 de agosto y cubren 8 meses. Entonces vamos a la cuenta 43 y la cuenta se llama alquileres cobrados por anticipado. 14,400. Entonces acá está el cálculo. Si la cuenta tiene 14,400 y aquí dice que se adquirió para 8 meses, entonces lo divido dentro de 8 y eso me va a dar el valor de cada mes, el valor del alquiler de cada mes. ¿Cuánto es cada mes? 1,800. Entonces, como se adquirió el 1 de agosto, quiere decir de que ya pasó agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Verdad? O sea que ya no está todo cobrado por anticipado, porque ya pasó de agosto a diciembre, ya pasaron 5 meses. Es decir, que ya no es cobrado por anticipado, sino que ya es ganado. O sea, ya se ganó 5 meses. Lo que todavía está anticipado ya solo son 3 meses. Entonces, a los alquileres cobrados por anticipado hay que restarle lo de 5 meses. Como ya sabemos que es 1,800 por mes, lo multiplicamos por los 5 meses que ya se ganaron. Porque la partida lo vamos a hacer por lo que ya se ganó, no por lo que no se ha ganado, que son 3 meses, ¿verdad? Porque si cubre 8 y ya pasaron 5, faltan 3. Entonces no lo vamos a hacer por los 3 meses que faltan, sino que lo vamos a hacer por los 5 meses que ya se ganaron. 1,800 por 5, 9,000. Entonces colocamos en el debe alquileres cobrados por anticipado, 9,000. Y abonamos alquileres cobrados. O también puede ser ganados. Alquileres cobrados o alquileres ganados. Con 9,000 quetzales. Y ahí entonces cuadra la partida. ¿Alguna duda con la partida 3? ¿No? Bueno, ahora sigamos con el ajuste número 4. Acá esto sí vale la pena explicarlo porque es una de las cualidades, una de las características que lo hace distinto del otro régimen. Porque si ustedes se dan cuenta, acá nos dice que se debe el ISR sobre los ingresos de diciembre.
los cuales ascendieron a 127.811.27. Este ajuste, el artículo 19 y 172 no lo traen. Cualquier ejercicio que uno trabaje de los artículos 19 y 172 no lo va a traer. Solo lo trae los del artículo 43 y 173. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ahorita les voy a decir. Yo creo que ya no estoy compartiendo pantalla. Ahorita lo voy a compartir otra vez. Ahora sí. Perdón ahí por el inconveniente, es que presioné donde no tenía que presionar. Muy bien, entonces se debe el ISR. Entonces lo que vamos a hacer es colocar impuesto sobre la renta a ISR por pagar, ¿sí? Entonces, como el ajuste dice se debe, es decir, de que no se ha pagado. Y recordemos que el impuestos, ¿verdad? El ISR es un impuesto. Pagar impuestos en general es una pérdida, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que contribuir con el Estado, le tenemos que pagar al Estado impuestos. Entonces eso es una pérdida para la empresa. Entonces registramos solo impuestos sobre la renta como una pérdida. Y como no se ha pagado, entonces abonamos ISR por pagar porque está pendiente de pago. Y ahora establecemos el cálculo. Y fíjense bien lo que vamos a hacer. La ley dice que hasta 30,000 paga el 5%. El excedente de 30,000 va a pagar el 7%. ¿Sí? El excedente. ¿Cómo así el excedente? Es decir, lo que se pase de 30,000 va a pagar el 7%, pero solo lo que se pase. Solo lo que se pase. Entonces, 30,000 por el 5%, ¿verdad? 30,000 por el 5%. Según las ventas del mes, que fueron 127,811.27, ¿cuánto se pasó de 30,000? 127,811.27 menos 127,811.27 menos 30,000, lo que se pasó de 30,000 fueron 97,811.27. ¿Sí? 30,000 siempre va a pagar el 5%. Pero como las ventas fueron por 127,811.27, lo que se pasó de 30,000 fue 97,811.27.
Lo que se haya pasado va a pagar el 7%. Entonces, lo que se debe de pagar de ISR es 1.500 más 6.846.79. Eso me da que se debe de pagar de ISR 8.346.79. $8.346.79. Repito otra vez, solo los ejercicios de los artículos 43 y 173 nos va a venir este ajuste que calculemos el impuesto sobre la renta sobre los ingresos. Observamos la cantidad y nos damos cuenta automáticamente que es mucho más de 30,000. Entonces, como 30,000 siempre paga el 5%, entonces a la cantidad le restamos 30,000. ¿Sí? Entonces, lo que se pasó de 30,000, la diferencia, la resta, le aplicamos el 7%. Y a 30,000 el 5%. Luego sumamos las dos cantidades, la del 5 y la del 7%. La suma de las dos es lo que va a ir en ISR por pagar. ¿Cuánto salió? 8.346.79. ¿Alguna duda de eso? ¿No? Muy bien, si no hay dudas, entonces voy a continuar. Y ahora vamos a seguir con el ajuste número 5. En el ajuste número 5 dice que se retiró de la aduana 52,000, habiendo pagado por derechos arancelarios 8.490 más el IVA. Los derechos y el IVA se pagó con el cheque del Banco Mercantil. Muy bien. Entonces, recordemos que en este punto dice que se retiraron de la aduana, ¿verdad? Se retiró de la aduana materia prima. Al momento de que se retira la mercadería, la materia prima de la aduana, entonces ya tenemos que contabilizarlo como una compra, ¿sí? Porque anteriormente solo venía como anticipo de materia prima, después materia prima en tránsito, después materia prima en aduana, y ya cuando se saca de la aduana entonces se registra la compra, ¿verdad? Hasta en ese momento. Entonces la compra de mercadería por los 52,000 quetzales que se retiraron de mercadería de la aduana. También dice derechos arancelarios por 8.490. Esos derechos arancelarios, que son los impuestos que se pagan en la aduana, los podemos contabilizar en la cuenta que se llama gastos sobre compras de materia prima, que fueron de 8.490 más el IVA, dice, ¿verdad? Más el IVA. Entonces, calculamos el IVA por cobrar, por eso es entre paréntesis aparece deudor,
porque el IVA no va a ser, acreedor o no va a ser, no va a ser acreedor, sino que va a ser deudor. Ahora fíjese bien, acá tiene un punto muy importante de cómo vamos a calcular el IVA. Porque nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿le saco el 12% a la compra de materia prima o a los gastos sobre compras de materia prima? La respuesta es que a ambos, a los dos. ¿Qué quiere decir? Que tengo que sumar 52.000 más 8.490, lo sumo los dos y a esas dos cantidades le aplicamos el 12%. ¿Sí? Entonces el IVA va a ser tanto de la compra como de los impuestos en aduana. Entonces a los dos le sacamos IVA. Y eso nos da 7.258. Como la materia prima estaba en aduana, entonces ahora lo colocamos en el haber. Materia prima en aduana, 52.000. Y abonamos también, ¿sí? Abonamos bancos, ¿sí? Abonamos bancos. Entonces quedan dos cuentas en el lado del haber: mercadería en aduana y bancos. ¿Bancos con qué cantidad? Los 52.000 quetzales, eso ya se había pagado. Lo que no se había pagado es los derechos arancelarios y el IVA. Para solo esas dos cantidades, los impuestos de la aduana y el IVA. Entonces venimos nosotros y en bancos vamos a anotar la suma de los dos. La suma de los derechos arancelarios o los gastos sobre compras de materia prima más el IVA deudor. ¿Sí? Sumamos esos dos y lo colocamos acá, 15.748.80. Y ahí entonces pues cuadra la partida. ¿Sí? Ahí cuadra la partida con 67.748.80. Y luego pues seguiría la partida número 6. La número 6 dice ajustar la estimación para cuentas incobrables en el porcentaje máximo legal. Ajustar las cuentas incobrables, dice. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer en este momento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Venimos nosotros y vamos a buscar la cuenta que se llama estimación para cuentas incobrables y la vamos a encontrar acá, en la cuenta 32. Estimación para cuentas incobrables. Tenemos 1100. Tenemos 1100. Muy bien. Ahora verificamos los saldos. Y en este caso vamos a ver los saldos de clientes o deudores comerciales, como aparezca. Aparece como deudores comerciales. Deudores comerciales. Entonces lo tomamos como deudores comerciales. ¿Dónde está? Está aquí en la cuenta 13. Tiene 48.120. Buscamos si hay documentos por cobrar. Vamos a ver, mano de obra, sueldos, cuotas, materia, depreciaciones, amortizaciones, documentos por cobrar. Me parece que no hay. Bueno, documentos por cobrar no hay. Si hubiera, los tenemos que sumar, pero como no hay, entonces no los sumamos.
Ahora, la ley dice que para la estimación de cuentas malas o de la reserva para cuentas incobrables, dice que es el 3%. ¿Sí? El 3%. Entonces, 48.120 por el 3%, entonces nos dice que la cuenta debería de tener 1443.60 de reserva. Eso es lo que tendría que tener la cuenta, 1443.60. Pero solo tiene 1100. Entonces, ¿cuánto le falta? ¿Cuánto le falta a la reserva? Si tiene que haber 1443.60, pero solo tiene 1100, eso quiere decir que le falta 343.60. Por eso es de que la partida se hace cuentas incobrables a reserva para cuentas incobrables, porque la reserva tiene menos y debería de tener más. Entonces esa reserva la tenemos que incrementar con 343.60 para que al sumarlo quede con 1443.60, que es lo que tiene que tener la cuenta estimación para cuentas incobrables. Y como ustedes pueden observar, de acá del procedimiento obtuvimos los 343.60, ¿verdad? Entonces de esa manera se hizo. Luego el ajuste número 7. El ajuste número 7 solo dice: de las hipotecas a largo plazo, el próximo año se pagarán 120,000. Eso quiere decir de que las hipotecas a largo plazo van a disminuir 120,000 y creamos hipotecas a corto plazo. Ya no va a estar todo a más de un año, sino que ahora vamos a tener a menos de un año hipotecas a corto plazo con 120,000. ¿Sí? 120,000. Entonces, hipotecas a largo plazo va a disminuir, pero se va a incluir hipotecas a corto plazo porque ya se va a pagar en el próximo año. Entonces así quedaría la partida número 7. Luego tenemos la partida número 8. Sí, la partida número 8. Y la partida número 8, ¿de qué se trata? Dice que el día de hoy, en horas de la tarde, se le dieron las gracias a el guardián de la fábrica. Entonces, eso quiere decir de que la partida es una partida de prestaciones laborales. ¿Y eso qué significa? Pues que hay un procedimiento que hacer, que acá lo tengo yo. Ya está hecho acá el procedimiento. Si se dieron cuenta, en este ejercicio 24, en la última pestaña dice ajuste número 8. Y aquí está el procedimiento, ¿verdad? El procedimiento dice que el día de hoy, en horas de la tarde, se le dieron las gracias al guardián de la fábrica, Joselino Corredor, ya que se anticipó a celebrar el año nuevo con mucha fuerza. Este señor venía trabajando en la empresa desde el 1 de abril del año pasado. ¿Sí? Entonces, si empezó a trabajar el 1 de abril del año 2020, el 1 de abril, entonces cumplió un año el 31 de marzo
del 2021, o sea, el 31 de marzo de este año. Y a partir del 1 de abril, pero del 2021, empezó su segundo año. Entonces en abril tiene 30 días, mayo 30 días, junio 30, julio 31, agosto 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31. La suma de todos esos días nos da que en la empresa trabajó 640 días. Eso fue lo que trabajó en la empresa, 640 días. Recuerden de que un mes tiene 31 días o 30 dependiendo del mes. Empieza, por ejemplo, el mes de abril empieza el 1 de diciembre y termina el 30 de enero. Perdón, de abril, estamos hablando de abril. Empieza el 1 de abril y termina el 30 de abril. Tiene 30 días. Así es un año también. Un año empieza del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso es un año. Por eso es de que si la persona empezó a trabajar el 1 de abril, esta persona cumple años el 31 de marzo, un día antes del día que entró. Él entró el 1 de abril, un día antes, 31 de marzo. Ahí cumplió un año. Ya el 1 de abril del 2021 empieza a contar para su segundo año. Entonces venía abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero dice que en diciembre, como dice ahí, por celebrar el año, como dice aquí, ya que se anticipó a celebrar el año nuevo con mucha fuerza. ¿Qué quiere decir? Lo que da a entender es de que tomaba, ¿verdad? Entonces, por tomar, lo despidieron. Entonces, solo trabajó en la empresa un año y algunos meses. Con el conteo, pues hacemos un redondeo de 640 días. Eso es el primer paso, por eso es que yo acá le tengo el inciso A. El inciso B es determinar el último salario. Dice que esta persona ganaba inicialmente 2.700, pero luego dice que tuvo un aumento el 1 de septiembre de 150. Entonces dice, habiendo tenido un aumento el 1 de septiembre de este año, del 2021, o sea, solo un incremento tuvo, ¿verdad? Entonces por eso, incremento de 150. ¿Cuántos incrementos? Solo uno. 1 por 150, 150. ¿Cuál fue su sueldo final? 2.850. Entonces, el punto número 1, para calcular tenemos que calcular el promedio de los salarios de los últimos 6 meses. Entonces, como lo despidieron en diciembre, los últimos 6 meses son julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Verdad? Vamos a establecer el salario promedio de los últimos 6 meses. Entonces, empezando de julio a diciembre. En julio todavía no le habían incrementado, entonces ganaba 2.700. En agosto todavía no, 2.700. Pero en septiembre dice que el 1 de septiembre le dieron un incremento de 150. Entonces ya en septiembre ganó 2.850. En octubre 2.850. En noviembre 2.850. Y en diciembre 2.850. ¿Cuánto ganó en los 6 meses? 16.800. Dividido 6 meses, 2.800. Entonces, esta persona tiene un salario promedio de los últimos 6 meses de 2.800. Y luego determinamos la indemnización.
Para calcular la indemnización dice que se toma en cuenta los 14 sueldos del año, los 12 sueldos del mes, más el aguinaldo, 13, más el bono 14, 14 sueldos. Entonces volvemos a sacar un promedio, pero este nuevo promedio es solo para la indemnización, ¿sí? Solo para la indemnización lo vamos a multiplicar el salario promedio anterior de 2.800, solo ese, por 14, y eso nos da 39.200 dividido los 12 meses del año. Entonces nos da un nuevo promedio para la indemnización de 3.266.666667. Eso sería el, el nuevo promedio, el nuevo salario promedio, pero esto es solo para la indemnización. Este nuevo promedio es solo para la indemnización. Entonces decimos, según la ley, al trabajador le corresponde por cada año de trabajo un salario. Entonces decimos, si trabajó 365 días, le tocan 3.266.67. Pero como esta persona pasó de trabajar un año y realizó 640 días de trabajo en la empresa, hubiera acumulado más días, ¿verdad? Él hubiera podido trabajar 2 años, 3 años, 5 años, 10 años en la empresa. Pero como se portó mal, entonces solo acumuló 640 días, nada más. Entonces, a través de la regla de 3, ¿verdad? Vamos a multiplicar 640 por 3.266.67 dividido 365. Entonces eso nos da un total de 5.727.85. Eso es de indemnización. Luego el aguinaldo. El aguinaldo sería solo el mes de diciembre. Solo el mes de diciembre, ¿verdad? Que sería 31 días. Ahora tomamos el primer promedio. El primer promedio es 2.800. Para el cálculo del aguinaldo, el bono 14 y las vacaciones se toma del primer promedio. El segundo promedio, eso es solo para la indemnización. Entonces decimos, si trabajó 365 días, le va a tocar 2.800 de aguinaldo. Pero como solo trabajó 31 días, entonces le tocan 237.81. Solo eso le toca de aguinaldo. Ahora vamos con el bono 14. Para el bono 14 empezamos a contar a partir de julio. Entonces, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y en diciembre lo despidieron. ¿Cuántos días venía acumulando? 184. Y volvemos a hacer una regla de 3. Si trabaja 365 días, le tocan 2.800. Siempre usamos el primer promedio. Como trabajó 184 días, acumuló 184 días para su bono 14, hacemos la regla de 3 y nos sale que le toca de bono 14 1.411.51. Luego, el siguiente paso es calcular las vacaciones. Y la ley dice que por cada 365 días le tocan 15 días hábiles de vacaciones. Y para vacaciones, esta persona
que empezó el segundo año el 1 de abril, venía trabajando abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 31. Entonces acumuló 275 días para su segundo año de vacaciones. Entonces hacemos la regla de 3. Si trabaja 365 días, le tocan 15 días. Como llevaba acumulado 275, ¿cuántos días de vacaciones les toca? Entonces le tocan 11.30 días de vacaciones. Y luego, pues ya, si le tocan 11 días, ahora quiero saber cuánto vale su día. Entonces dividimos el sueldo, 2.800 dividido 30. Eso nos da que esta persona gana por día 93.33. Eso lo multiplicamos por los días que le toca, ¿verdad? 93.33 por 11.3013, 69.986. ¿Cuánto le toca de vacaciones? 1,000 quetzales con 54, 1,054.79. Eso le toca de vacaciones. Luego sumamos el aguinaldo, el bono 14, la indemnización y las vacaciones. Lo sumamos todo, entonces nos da que tenemos un total de prestaciones de fábrica 8,431.96. Y como ahí dice, todo está pendiente de pago. Eso también es muy importante. Dice, estando todo pendiente de pago. Entonces sería prestaciones laborales fábrica a prestaciones laborales por pagar. Prestaciones laborales fábrica a prestaciones laborales por pagar. Con 8,431.96. Prestaciones laborales fábrica a prestaciones laborales por pagar. Ahí está. Luego, el ajuste número 9, donde dice que se dio un préstamo a la secretaria, entonces sería deudores empleados a bancos con 4,000 quetzales. Distribuya el UCI, ahí es algo sencillo. Vamos a venir nosotros y vamos a buscar la cuenta UCI que está aquí, cuenta 41. Impuesto único sobre inmuebles 4,325.40. Más lo del ajuste número 2, que también tenemos 1,441.80. Sumamos las dos cantidades. ¿Sí? 4,325.40 que aparece en la cuenta número 41 más 1,441.80 que es lo que aparece en el ajuste número 2, se suman, en total son 5,767.20. Y luego pues lo multiplicamos por los porcentajes de acuerdo a la partida 1, porque recuérdense que la partida 1 decía que tenía 2/5 partes, que ya sabemos que es el 40%. La sala de ventas que tenía 7/20 partes, que ya sabemos que es el 35%. Y las oficinas, el resto, que ya sabemos que es el 20%. ¿Verdad? O sea, 40, 40, 35 y 25. ¿Verdad? 25%. 40, 35 y 25. Cabal 100%. Vamos a ver, 40,
más 35 más 25, sí, 100%. Entonces lo distribuimos la suma del UCI y ya nos queda UCI de fábrica, UCI de oficinas, UCI de ventas y se abona impuesto único sobre inmuebles. Y ahí está. Ahí estaría prácticamente. ¿Verdad? Ahí estaría. Y para lo demás, la hoja de trabajo viene siendo exactamente lo mismo que les expliqué. Lo mismo que les expliqué en el ejercicio anterior, ¿verdad? Que sería el ejercicio 23. Si les aparece así, solo acá una observación, si les aparece así, por ejemplo, solo les aparece la columna 11 y 12, es porque todas las demás están ocultas. Entonces ustedes pueden seleccionar esta parte, darle doble clic y ya les aparece todas las demás columnas. La columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Verdad? Ahí aparecen todas las columnas. Lo que pasa es de que como a veces ya no nos sirven las columnas anteriores, yo las oculto y después se me olvida desocultarlas, ¿verdad? Pero es bien sencillo para desocultar las columnas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le doy clic acá y le doy ocultar, de la P se pasa a la R, no está la Q. ¿Verdad? Si yo quiero ocultar esta, le doy clic derecho, aquí donde está la R, y le doy ocultar. Ya ocultó dos columnas. Para desocultarlas, selecciono la que está antes y la que está después y le doy doble clic en medio. Vamos a ver. Bueno, acá no. Si no les funciona, entonces solo... Vamos a ver. No. Si no les funciona, entonces solo seleccionan la anterior y la que está después y solo le dan clic sostenido y le dan hacia la derecha y ya aparecieron, ¿verdad? Ya aparecieron. Ya aparecieron la columna PQRS, ¿verdad? Ya está otra vez de forma normal. Entonces solo como que le dan clic sostenido, le dan hacia la derecha y ya automáticamente pues les van a aparecer también las columnas que estaban ocultas. Muy bien, jóvenes y señoritas. Entonces prácticamente pues aquí nos quedaríamos con esta parte del reforzamiento, ¿verdad? Entonces eso sí tómenlo muy en cuenta lo que es el cálculo del impuesto sobre la renta, ¿sí? Eso sí tómelo muy en cuenta porque a los que les toque del artículo 43 y 173, entonces tienen que calcular el impuesto sobre la renta de esta manera, ¿sí? Muy bien, entonces yo creo que nos quedamos ahí, vamos a detener la clase.